Hola compañeros, ¿qué tal? Nosotros les vamos a hablar acerca del artículo Kuhn y Latour del autor Steve Fuller. Primeramente, el autor nos empieza a hablar de dos grandes obras que tuvieron gran impacto en la filosofía de la ciencia. Por un lado se encuentra la obra de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, en el cual Kuhn hace un análisis de la historia de la ciencia. Su publicación marcó un hito en la sociología del conocimiento y la epistemología, además de que se empezó a popularizar el término paradigma y cambio de paradigma. Por otro lado, la obra de Bruno Latour, Ciencia en Acción, el cual contiene un enfoque completo para el estudio empírico de la ciencia y la tecnología. Fuller estaba asombrado por el desempeño que había tenido la estructura de las revoluciones científicas y ciencia en acción en las disciplinas del estudio de la ciencia y la tecnología, así como en la filosofía de la ciencia, por lo que él esperaba que ya para el año 2012 habrían proporcionado correctivos de la visión reducida de la filosofía de la ciencia. Sin embargo, esto no fue así, ya que el estudio de la ciencia y la tecnología se consolidó como una disciplina sucesora de la filosofía de la ciencia, una metaciencia normativa interdisciplinaria. Pero ¿qué es la metaciencia? La metaciencia es el uso de la metodología científica para el estudio de la propia ciencia. Por lo que Fuller menciona que esas obras ilustran la necesidad de una epistemología social, reflexivamente aplicada como propedéutica para cualquier proceso intelectual. Una epistemología es la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico, además de que la estructura de las revoluciones científicas facilitó la transición del conocimiento, es decir, de un conocimiento que se tenía en ese entonces a un nuevo conocimiento que viene por parte de un orden social neoliberal, el cual considera a los científicos como naturales dogmáticos natos, cuya mentalidad era poner en práctica sus paradigmas, sin la intervención de algunas partes relativamente desinteresadas, como puede ser el Estado, que eran capaces de verificar los rendimientos decrecientes de la inversión científica. Por lo que el segundo paso era debilitar a la ontología, que es la distinción externa frente a la ciencia. Esta estrategia fue defendida por Latour, por lo que convirtiendo como tal a la ciencia, ahora bien ya tecnociencia, en redes múltiples parcialmente superpuestas y heterogéneas que consisten en agentes. En estos agentes pues ya se ve incluido el Estado que según el contexto pueden ser productores o consumidores de conocimientos científicos, en una sola palabra, el mercado. Continuando con este punto, podemos darnos cuenta que la ciencia es la red más grande en la que estamos inmersos y nosotros percibimos que tenemos un núcleo cientificado, porque como es la red, todo está involucrado con la ciencia. Y a partir de esto pueden surgir posturas importantes, de las que más resaltan es la autonomía de la ciencia. La ciencia no es autónoma. Latour nos abre los ojos y junto a Kuhn nos están diciendo que la ciencia está de la mano con la sociedad, que esta idea clásica que teníamos de una ciencia solitaria no es real, que estamos dependiendo de ello. Esta ciencia no autónoma hace que los estudios de ciencia y tecnología tiendan a descontinuar la idea de la ciencia como una institución o una carrera profesional, rompiendo con la idea de Durkheim, Weber, Merton y Van David. Y esto pudo haber sido debido a la ansiedad histórica sobre la legitimidad epistémica que se tenía sobre la ciencia. No se podía separar, es más, se estaba separada, se tenía ese concepto de la ciencia autónoma, pero ahora Latour y Kuhn vienen y explican que la ciencia no es autónoma, que está unida. Aún así, mantuvimos la perspectiva de que la ciencia está en todos lados y a la vez en ninguno. Esto es herencia de ideas de Kuhn y de Latour, principalmente por dos puntos. Primero, que la ciencia no es una manera de ver al mundo unívoca, es decir, que hay varias versiones y que se puede percibir de manera diferente. Y el segundo fue el cambio en el significado de ciencia. Ya no es un tipo de conocimiento distinto, sino que ahora es una población de
conocedores que saben otras cosas, y es esta población quien se encarga de construir más conocimiento. Esto es un símil a lo que ocurrió con las definiciones de especie en biología, porque cada definición tiene un problema y entonces existen bastantes. Sin embargo, Kuhn no estaba de acuerdo con estos puntos, pero se mantienen en consecuencia de la matriz conceptual que se heredó a partir de la publicación de su libro. Y esta herencia estuvo de la mano con James Bryant Conant. ¿Cuál es la importancia de este hombre? Pues fue el trabajo que estaba realizando junto con Kuhn, porque estaban unidos, mientras que Bryant Conant era presidente en Harvard. Entonces, mientras estaba ahí, tuvo un objetivo de normalizar a la ciencia entre los estudiantes para que estuviera más presente en todas las personas la ciencia. Y logró 2 puntos muy importantes, que fue ampliar a la ciencia, que pudiera llegar a más lados y que se incrementara la esperanza por parte de la gente y los medios hacia la ciencia. Esta estrategia fue de entrenar a estudiantes no científicos para discernir características de la mentalidad científica y resultó en lo que Conant llamó conocimiento científico, para lograr esta normalización entre la civilización occidental. Entonces, al querer cambiar esa visión y normalizar a la ciencia, Conant empezó con 3 principios pedagógicos que implementó a sus estudiantes. Estos 3 principios fueron muy importantes, porque estos puntos fueron los siguientes. Primero, la élite estaba en contra de las masas, porque Harvard tenía grupos muy bien preparados y ellos debían aprender qué era la ciencia y controlar el futuro. A su vez, el segundo punto fue que solo los científicos profesionales sabían hacer ciencia y ellos debían controlar las diferencias entre lo que era ciencia y no, hacia dónde iba, para qué servía, dando como resultado lo científico contra lo no científico. Y el último punto, que es muy importante, es la ciencia contra la no ciencia, porque a pesar de los cambios institucionales que hubiera, la mentalidad científica central debía permanecer intacta y además debería ser transferible. Y este último punto es realmente importante, porque la ciencia contra la no ciencia ha sido un debate fundamental a lo largo del tiempo y se manejan diferentes interpretaciones de ella. Sin embargo, ocurrió una separación entre James Bryant Conant y Thomas Kuhn por esta percepción. Porque, como sabemos, Kuhn propuso el paradigma. Pero esto surgió de las ideas de William James y C. Lewis en Harvard. Esta idea de marcos conceptuales. Y Conant los empezó a tomar como horizontes conceptuales. Empezó a disminuir la importancia de ellos y Kuhn, al tomarle más importancia, permitió una separación entre pensamientos de ellos dos y llevó a que se tuvieran otras ideas. Regresando un poco a esta parte de ciencia contra no ciencia, podemos ver que se manejan diferentes interpretaciones de las actividades científicas por parte de los científicos. Y aún así, la ciencia parte de esto, es el producto de las interacciones armonizadas y así emerge la ciencia. Por lo que lleva a la idea importante de Latour de que la ciencia es efecto y no causa de la actividad científica. Aún así, Kuhn no estaba de acuerdo con esto. Y como mencioné antes, fue debido a la interpretación que se le dio en consecuencia de la publicación de su libro. Empezaron a surgir, claro, ideas postkuhnianas que intentaron regresar a esta búsqueda de la autonomía de la ciencia. Sin embargo, los estudios de la ciencia y tecnología han visto junto con Latour que cuando se intenta mantener la autonomía de la ciencia, se ve que cada vez es imposible, porque la ciencia ha reforzado esa idea de que está vinculada con la sociedad y la naturaleza. Ya prácticamente es negligente no querer aceptar esto, porque está de la mano, está unido y se Como hemos visto a lo largo de la lectura, entre las ideas que más destacan son que la ciencia debe ser un conocimiento igual a la de otras ramas, es decir, la ciencia no debe ser un conocimiento superior. Es por esto que en esta parte de la lectura Latour menciona que hay que tratar a todas las formas de vida como vivientes y como resultado el organismo humano pierde un punto de vista superior, es decir, todas las formas vivientes son iguales, no hay una superior como tal.
que son como las ideas que nos presentan anteriormente, donde mencionan que la ciencia no debe ser tomada como un conocimiento superior, sino que el conocimiento generado por la ciencia es de igual importancia que el conocimiento generado por otras áreas. Por otro lado, el autor nos menciona en uno de los párrafos que en esta lectura las ideas no dirigen, sino que bloquean nuestro acceso a las cosas. Y eso es cierto, porque en la mayoría de las veces nos generan una confusión o una duda. Por eso el autor continúa diciendo que en lugar de permitirnos ser receptivos a lo que el mundo tiene para enseñarnos, las ideas censuran cómo y qué nos comunicamos. Y esto más bien tiene que ver con la Latour y su cambio en la visión del mundo. Finalmente el autor nos menciona que debemos asegurar una base institucional para la investigación autónoma que podría alentar a los jóvenes académicos a pensar en sí mismos como habitantes de un mundo progresivo. Es decir, que a pesar de las dudas que nos pueden surgir por las ideas de estos autores que se deben a un cambio de su visión, nosotros debemos seguir con el progreso de la ciencia, perteneciendo a una institución educativa para poder seguir adelante con la ciencia. Eso es todo, amigos.